La ONU, Organización de las Naciones Unidas, es una institución en la que siempre hay algo que desaparece, dice una cita atribuida de Belaúnde, 1883-1966, en la década de 1960. Cuando dos países pequeños tienen una disputa, observaba el diplomático, la disputa desaparece. Y cuando una gran potencia y una menor están en conflicto, la que desaparece es la potencia menor. Eso es, supuestamente, lo que pasó este mes cuando 5 de los más chicos estados miembros de la ONU, que se hacen llamar los 5 pequeños, desafiaron a otras tantas potencias con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia sobre el mal uso que hacen de su poder de veto. Horas antes del debate y votación de una resolución propuesta por los 5 pequeños a la Asamblea General de 193 miembros, dicho texto desapareció sin ninguna ceremonia del sagrado recinto de la ONU, y probablemente de la faz de la Tierra. El peruano Belaúnde, que presidió la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, fue incluso más lejos al afirmar que cuando dos grandes potencias tienen una disputa, lo que desaparece es la ONU, según relata el libro Cross-Currents at Turtleby, Contracorrientes en Turtleby, publicado en 1970 por la periodista del diario The New York Times, Kathleen Text. Esta vez, la ONU y los 5 pequeños Costa Rica, Jordania, Liechtenstein, Singapur y Suiza no desaparecieron y viven para contarlo. La abortada resolución, formulada en la aplicada jerga diplomática, recomendaba a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad considerar la contención en el uso del veto ante acciones concebidas para evitar o poner fin a genocidios, crímenes de guerra y contra la humanidad. Pero, desde el principio, los 5 grandes dejaron en claro que la Asamblea General no tenía por qué hacer tales recomendaciones al Consejo de Seguridad. William H., director ejecutivo del Movimiento Federalista Mundial Instituto para la Política Global, dijo que si bien los 5 pequeños se vieron obligados a retirar esa histórica propuesta, las organizaciones no gubernamentales esperan que esto sea apenas el primer paso, después de 67 años, hacia un trabajo común de la Asamblea y el Consejo para responder a la enorme necesidad de que mejore la capacidad de mantener la paz y la seguridad. Hay que cambiar los fundamentos disfuncionales de un Consejo de Seguridad de los tiempos de la Guerra Fría, dijo Pazzi. Y un comienzo indispensable sería que ese órgano aceptara una provisión de no uso del veto para bloquear acciones sobre grandes crímenes. La oposición a semejante recomendación fue un escándalo, agregó. Para Stephen Zunes, profesor de Estudios Políticos e Internacionales en la estadounidense Universidad de San Francisco, el retiro de la resolución muestra que los 5 grandes siguen mandando en la ONU. Pero se los cuestiona cada vez más, su credibilidad se debilita y su fracaso ético es cada vez más evidente para una creciente mayoría de la comunidad internacional, apuntó Zunes. La importancia de la resolución radicó en que no solo desafió el veto chino y ruso a las medidas contra el régimen sirio, que está reprimiendo de forma sangrienta a la oposición, y el de China ante el genocidio en Sudán, sino también a los de Estados Unidos relativos a crímenes de guerra cometidos por Israel, dijo Zunes, especializado en el Consejo de Seguridad. Al impulsar esa resolución, esos pequeños países pusieron de relieve que las violaciones al derecho internacional humanitario son imperdonables, sin importar qué tipo de relación tengan los 5 grandes con el gobierno acusado, agregó. La propuesta resultó además especialmente oportuna, no solo por la situación de Siria, sino por la casi unánime votación de la Cámara Baja del Congreso Legislativo de Estados Unidos que, a inicios de este mes, estableció como política oficial de ese país el veto sistemático a cualquier resolución del Consejo de Seguridad que critique a Israel, apuntó Zunes. Un diplomático del sur en desarrollo, que pidió reserva de su nombre, dijo que los 5 retiraron la propuesta el miércoles 23, el mismo día en que estaba prevista su discusión, tras la intensa presión ejercida por los 5 grandes, tanto en la sede neoyorquina del Foro Mundial como en cada una de las capitales. La Oficina de Asuntos Legales, indicó el diplomático, también embarró la cancha al señalar su opinión de que la resolución requería un apoyo de 2/3 de la Asamblea General, pues implicaba una reforma del Consejo de Seguridad. Probablemente la oficina estaba haciéndoles el gusto a los 5 grandes. Resulta llamativo que China hiciera circular el texto de la oficina entre todos los estados miembros incluso antes de que se publicara, indicando que los 5 miembros permanentes lo habían recibido con anticipación, dijo la fuente. Esto frustra todo el impulso para reformar el Consejo de Seguridad, y también socava su efectividad, agregó. Al bloquear la más pequeña reforma, los 5 grandes pueden haber ganado momentáneamente una batalla,
pero a la larga le hacen enorme daño a la credibilidad del Consejo. Puede haber más y más países que lo eviten o se nieguen a cumplir sus decisiones, sostuvo el diplomático. Más allá de la oposición de las potencias, los 5 pequeños no lograron convencer a una cantidad suficiente de gobiernos de la conveniencia de separar la aplicación del Consejo, que requiere reformas a la Carta de la ONU, de la modificación de métodos de trabajo y procedimientos del cuerpo. Esto está limitado por una resolución que la Asamblea General adoptó en 1993 y que exige una mayoría de 2/3 de la membresía, o 129 países. Un objetivo clave es separar las reformas que no requieran tocar la Carta de las Restricciones de 1993. Y eso se logra con una decisión de la Asamblea General por simple mayoría, dijo Pace. Si bien la ampliación del Consejo, para dar lugar a más miembros permanentes, es muy importante, puede llevar años o incluso décadas, opinó Pace. Mientras las otras reformas del cuerpo deben adoptarse de inmediato, tanto por la Asamblea como por el propio Consejo. Los 5 pequeños, señaló el experto, no pusieron en cuestión la legitimidad del veto, sino su uso indebido, causante de millones y millones de muertes. Al criticar el silenciamiento de esta noticia en la mayoría de los grandes medios de comunicación, Pace indicó que el hecho de que apenas un puñado más de medios en todo el mundo cubrieran la resolución de los 5 pequeños, constituye una señal aterradora del estado en que se encuentra el periodismo internacional. Dicho de otro modo, estamos jodidamente manipulados. ¿En qué nos estamos convirtiendo al permitir estas cosas? ¿Qué clase de personas pueden permitir tantos genocidios y que además queden impunes? Macacos de la ONU, son ustedes unos incompetentes y permitiendo genocidios se convierten en cómplices. Son ustedes una vergüenza y una amenaza para el pueblo. El conocimiento es libre, la libre expresión y la libre información también. Somos Anonymous, somos Legión, no olvidamos, no perdonamos, esperadnos.